La palabra Apocalipsis es la transcripción literal de un término griego que significa retirar el velo, descubrir el misterio que hay detrás de una persona, una cosa o un acontecimiento. Un apocalipsis es una revelación, la manifestación de algo oculto. En el libro del Apocalipsis, Dios quiere revelarnos algo. Marco histórico. El Apocalipsis ha nacido en el período de un fecundo movimiento que produjo obras literarias semejantes a esta. En efecto, en el período que va desde el siglo IV antes de Cristo al segundo después de Cristo, se desarrolló entre los judíos primero y entre los cristianos después un movimiento teológico literario que nos ha dejado numerosos escritos útiles para entender el simbolismo y las expresiones del Apocalipsis. El movimiento apocalíptico tiene su punto de inicio en el movimiento profético. Por eso el autor del Apocalipsis califica su obra como profecía, incluyéndose él mismo como profeta que ha sido enviado a profetizar sobre la multitud de pueblos, razas, lenguas y reyes. La literatura apocalíptica surgió para alimentar la esperanza del pueblo en situaciones críticas y difíciles. Sus destinatarios son cristianos amenazados por la persecución con el consiguiente riesgo de muerte. La amenaza procede del poder político del Imperio Romano y también de círculos cristianos que se habían apartado de la verdadera fe. Para hacer frente a esta situación de persecución contra la Iglesia de Cristo, que podemos determinar a finales del siglo I, en tiempos del emperador Domiciano, un autor perteneciente al movimiento joánico escribió el libro del Apocalipsis. Características literarias. Para comprender correctamente el libro del Apocalipsis y no tergiversar su mensaje, es necesario estudiar los símbolos que utiliza. El Apocalipsis está saturado de símbolos de todo tipo, como es propio de la literatura apocalíptica. El origen concreto de los símbolos del libro del Apocalipsis hay que buscarlo en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es el símbolo? Símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una identidad, de una idea, de una cierta condición. Por ejemplo, la bandera es símbolo de la patria. Símbolo es aquello que representa otra cosa. Es una señal visible o representación de una idea o cualidad o de otro objeto. Frente al símbolo hay que asumir una actitud abierta, dejándonos impresionar por ser una fuerza, y luego hay que ir descifrando su significado pacientemente. En consecuencia, no se puede leer el libro del Apocalipsis demasiado aprisa. Igualmente, es preciso relacionar el símbolo con la historia presente que está viviendo el autor. De lo contrario, podemos tergiversar el mensaje del Apocalipsis o interpretarlo literal y erróneamente. Mensaje teológico. La primera parte del libro del Apocalipsis contiene una invitación a la conversión. El contenido del libro son los acontecimientos inmediatos de aquella época de crisis. Jesús está presente y conduce la historia del ser humano. La segunda parte, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 22, es una lectura teológica de la historia hecha en profundidad. La historia de la salvación está fracasando porque las fuerzas
de la injusticia, el poder político, la muerte, las fuerzas demoníacas dominan al mundo. Sin embargo, Apocalipsis interpreta positivamente esta historia, ya que la victoria definitiva pertenece a Cristo, que con su fuerza vencerá todas las fuerzas malignas. Apocalipsis es un mensaje de esperanza a una comunidad atribulada y angustiada. El Apocalipsis, en lugar de ser un libro que infunde temor y del cual se han servido predicadores fundamentalistas para infundir miedo a las comunidades, es una obra que canta el poder soberano de Dios, que conduce la historia de la humanidad hacia un fin de gloria y de majestad, de victoria y de derrota de los poderes del mal. No hay que temer leer el libro del Apocalipsis. Este libro se trata de una teología de la historia que se nos ofrece en forma de símbolos y que se le ha llamado con razón el libro de la consolación de Dios para con su pueblo amado. La tercera parte es una interpretación profética de la historia. Capítulo 4, versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Con una imaginación increíble y utilizando numerosos símbolos, el autor presenta el desarrollo de esta historia que solo se puede descifrar desde Cristo. Esta tercera parte nos ofrece una serie de himnos que cantan la victoria de Dios ante las fuerzas del mal. La conclusión del libro, capítulo 22, versículos 6 al 21, nos presenta un diálogo litúrgico donde los protagonistas proclaman solemnemente el triunfo final de la historia cuando Jesús, el Cordero degollado y vencedor, venga cuanto antes a realizar plenamente todo lo anunciado en su palabra. Al unísono, nosotros hoy, al finalizar este estudio, cantamos alegremente con el autor. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de Jesús el Señor esté con todos.